Presidente, el diálogo se vuelve muy difícil, porque entonces inmediatamente se le señala de que hay unas propuestas de impunidad. Eso es lo que salieron a decirle a la opinión pública, después de un esfuerzo de muchas horas en la Comisión Primera. Y también lo vuelven muy difícil en la medida que la tesis que prevalece es que los acuerdos no son modificables. Y hay unos elementos para sostener que los acuerdos son modificables. El plebiscito. Entonces se va a desconocer. ¿Ustedes creen que porque el gobierno anterior lo desconoció, nosotros nos vamos a resignar a que lo sigan desconociendo? De ninguna manera. La realidad de la violencia. ¿Acaso el país está en paz? Lo que tenemos es mucha violencia. Y hay interpretaciones respetables que muestran que esta ola creciente de violencia se deriva en buena parte de la impunidad de esos acuerdos, para que digan que no los van a modificar. No hacen parte del bloque de constitucionalidad. Y los incumplimientos. Entonces digamos que desde el punto de vista jurídico formal están en la Constitución, la Corte Constitucional los homologue con sus sentencias. Y entonces ¿en qué queda la legitimidad? Y si tuvieran la legitimidad política que los hace inmodificables, el país no habría elegido al presidente Iván Duque, que fue muy claro en toda la campaña en hablar, no de hacer trizas los acuerdos, como muchos lo dijeron, caricaturizando su propuesta, sino de modificarlos. ¿Cómo vamos a hablar de legitimidad de los acuerdos cuando perdieron el plebiscito? No se permitió el acuerdo nacional y sustituyeron la voluntad participativa del pueblo colombiano por una proposición en el Congreso. La verdad es que eso fue una trampa a la democracia. Por lo menos debieron haber regresado al plebiscito y no haber sustituido esa expresión de la democracia participativa por una proposición aquí en el Congreso. Eso le resta legitimidad a esos acuerdos, distinguidos senadores. Y entonces, no hablemos de pacto de impunidad, es que a la FARC le queda muy fácil. A los delitos atroces cometidos por la FARC les imponen penas inadecuadas, no privativas de la libertad, inaplicables. ¿Cómo se va a aplicar la restricción de movilidad o de residencia cuando simultáneamente se ejerce la actividad política? Es inaplicable. Yo no sé de dónde sale el sesgado fiscal de la Corte Penal Internacional. Van a llevar a Colombia a que haya un movimiento que diga retiremos al país de la Corte Penal Internacional. ¿De dónde sale el sesgado fiscal de la Corte Penal Internacional a dar los argumentos que dio la semana anterior, ignorando el estatuto de la Corte, que para esos delitos prevé penas privativas de la libertad, que aquí no las hay? ¿Dónde está el ajuste de los acuerdos al estatuto de la Corte? No se ajusta, no se ajusta. Y nosotros tenemos derecho de expresar nuestras opiniones sobre esos temas, pero es que además se han validado políticamente, se han validado en el plebiscito y en la elección del presidente Iván Duque. A la FARC le queda muy fácil salir a reconocer el delito para que les apliquen una pena inaplicable, simbólica, inadecuada. Es el reconocimiento de que hicieron lo que querían hacer. A los militares, primero que error, igualar a los militares de la democracia con una fuerza que estaba en acciones narcoterroristas, cuando a las Fuerzas Armadas, muchos de sus integrantes han sido condenados y han estado largo tiempo en la cárcel. Los nivelaron. ¿Qué tal que se hubiera propuesto nivelarlos con el paramilitarismo? Y la FARC y el paramilitarismo, ambos violaban y se convertían en fuerzas que hacían inoperante el Estado de Derecho, que interferían en el Estado de Derecho.
A los militares sí les queda muy difícil. Los que le pretenden hacer en la JEP, una presión para que vayan a reconocer delitos no cometidos, una presión para la autoincriminación a fin de no ir a la cárcel, una presión para decir que hicieron lo que no debían hacer, que se autoincriminaron para evitar ir a la cárcel. Y eso, digan lo que digan en la calle, los que pensamos de esta manera, vamos a tener que buscar una ley ordinaria, como lo anunciamos en la Comisión Primera, que busque un alivio para las Fuerzas Armadas de Colombia, y que las Fuerzas Armadas de Colombia, para conseguir su libertad, no tengan que aceptar una presión de autoincriminarse. Finalmente, sí, muy graves, los asesinatos paramilitares en Urabá y los de la FARC. A mí también me tocó llegar como gobernador de Antioquia a las 5 de la mañana a una carretera de una bananera, mientras estábamos en un seminario de paz toda la semana con el profesor Roger Fischer. Me encontraba haciendo deporte y llegaron los policías a decirme: la FARC acaba de asesinar 27 trabajadores en la curva del Oso. Allá me tocó llegar. Entonces se igualaron en la crueldad para que vengamos a justificar lo de los unos y a condenar lo de los otros. Por lo menos aquellos tuvieron condenas y no están sentados aquí, señor presidente. Se levanta